días, Dios les bendiga a todos. Vamos a iniciar con la escuela dominical el día de hoy. Y antes de iniciar quisiera pedirle que oremos, amén, para poner todo en las manos de nuestro Dios y que sea de nuestro Dios guiándonos en todo momento. Estamos nosotros con toda la mejor disposición para aprender acerca de su palabra. Amén. Señor, te damos gracias esta mañana por este privilegio que nos das de estar en este lugar, Señor, para aprender de ti, Dios, para buscar tu rostro cada día, para entregar nuestras vidas cada día más. De igual manera, Dios, encontrar en esa coinonía como hermanos, Dios, esa palabra de aliento, la Padre Celestial, esa buena convivencia, Padre, que te da hermanos en unidad y en armonía, Padre. Te damos gracias, Dios, por el privilegio que nos das de podernos reunir en esta mañana. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que estamos aquí presentes. Oramos en esta mañana por la vida de nuestro hermano Alberto, por la vida de nuestra hermana Maggie, que no estarán con nosotros el día de hoy, pero te pedimos que tomes control de toda situación que ellos están enfrentando en este momento. Padre, tú conoces la razón, tú conoces la circunstancia que ellos están enfrentando en este momento. Solo te pido, Padre, que tomes control de sus vidas, de sus mentes, de todo su ser, Padre. Los lleves con bien hasta aquel lugar al cual se dirigen a tener una emergencia, Padre Celestial, y los traigas con bien hasta su casa, Padre. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos, Padre. De igual manera, Padre, oramos por todos aquellos que no estarán con nosotros el día de hoy, Padre, por alguna situación, circunstancia que se atraviesa en sus vidas. Te pedimos, Padre, que ahí donde ellos se encuentran, toque sus vidas, toque sus corazones. En nombre de Jesús, les animes, les impulses a seguir adelante, a buscar tu rostro, a buscar tu presencia. En nombre de Jesús. Y que el próximo servicio en el cual nos estaremos reuniendo, Padre, ellos puedan estar juntamente con nosotros, alabándote y exaltándote. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, y a tu nombre sea la gloria por siempre. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. El día de hoy vamos a dar introducción a un tema, ¿verdad? Que es uno de los temas que es una de las veces considerado uno de los más complejos dentro de la iglesia. Poder llegar a la explicación de ello. Y no tanto porque sea complejo, sino porque a veces suele ser un tanto difícil lograr entender la forma en cómo Dios trabaja, pero como ya lo hemos dicho anteriormente, a Dios no hay que entenderlo, sino hay que obedecerle. Amén. Las cosas que Dios hace, la forma en cómo Dios trabaja, muchas veces para nosotros van a sonar cuestiones ilógicas, irrazonables para nosotros, porque nuestro raciocinio, nuestra mente es finita comparada con la mente de nuestro Dios. Nuestro Dios puede hacer una diversidad enorme de cosas, de creaciones, de acciones incluso, y para nosotros nos puede ser algo ilógico, ¿no? O imposible. Pero cuando vamos a la palabra del Señor y entendemos que nuestro Dios es supremo, es omnipotente, y que de alguna manera para Él todo le es posible, no hay nada imposible para Él, es donde podemos llegar a entender, y no entender lo que Él hace ni la forma en cómo lo obra, sino más bien entender que Dios no tiene límites para nada, y yo como ser humano lo único que tengo que hacer es acatar y vivir en base a lo que Dios establece en su palabra y lo que a Él le place hacer. Amén. Recordemos que nuestro Dios es un Dios soberano. A nuestro Dios yo no puedo darle instrucciones, yo no puedo darle órdenes absolutamente en nada. Él siempre va a trabajar en pro de la verdad. Él siempre va a trabajar y va a hacer las cosas acorde a lo que Él considera que es bueno para nosotros y acorde a su plan y su propósito para nuestras vidas. Amén, ¿está conmigo? Entonces, al yo entender esto, de la forma en cómo Dios trabaja, de la forma en cómo Dios se desarrolla y desempeña sus actividades, entonces para mí no me va a ser difícil lograr entender la forma en cómo Dios va a trabajar en mi vida. Amén. Muchas de las veces hay tantas personas que viven en un disgusto para con Dios por las cosas en cómo Él trabaja para con la vida, que ellos muchas veces se atreven a decir que Dios es injusto. Pero ¿será acaso que tenemos
Dios que sea injusto? La realidad es que no. Él sabe por qué hace las cosas y Él sabe por qué las está permitiendo que sucedan de tal manera. Lo único que yo tengo que hacer es aceptar la soberanía de Dios, vivir bajo la soberanía de Dios y llevar a cabo mi vida en base a sus principios y en base a su palabra. Amén. ¿Está conmigo? Muy bien. Entonces, poniendo todo esto como una introducción del tema el que estaremos hablando, en concreto se refiere a la predestinación o la elección de Dios para con el ser humano desde el principio. Amén. Este tema requiere demasiado cuidado porque para empezar es una escuela dominical y aquí tenemos que aprovechar para indagar en el tema, desmenuzar los versículos y comenzar prácticamente a entender cómo es que trabaja la cuestión de la predestinación en la forma como Dios la tiene plasmada en su palabra y cómo es que Dios trabaja para con nosotros. Amén. Por ejemplo, si yo le dijera a usted que Dios ya sabe quién va a ser salvo desde mucho antes que naciera la persona, ¿usted qué pensaría? Al hacer esta pregunta, a veces muchos preguntan o responden lo siguiente: si Dios ya sabe quién va a ser salvo, pues mejor que me diga si voy a ser salvo yo. Ya sea que voy y me salgo de la iglesia o me quedo en la iglesia o ya sé yo qué haré. Pero si Dios ya sabe quién va a ser salvo, de una vez que me diga. Y de esa manera pues yo ya sabré la forma como yo he de conducir mi vida, ¿no? Déjeme decirle que esa forma de pensar es de alguien que no ha nacido de nuevo, de alguien que no ha entregado su vida a Cristo, de alguien que no cambio de mentalidad, alguien que no le ha amanecido todavía la luz del Evangelio y vive todavía en una cuestión entre si se queda en la iglesia o simplemente se sale de ella, ¿no? O vive con un pie dentro de la iglesia y otro pie fuera de ella. Recordemos que la palabra del Señor nos enseña que todo cristiano que viene a Él tiene que tener un arrepentimiento genuino. Y un arrepentimiento genuino no solamente es el de cambiar los hábitos, sino también tiene que ver con cambiar la mentalidad. Tal como lo dice Romanos capítulo 12, amén. Que tengamos una metamorfosis, que tengamos una transformación de nuestra mente y todo nuestro ser para caminar de la forma que es correcta ante los ojos de nuestro Dios. Ahora, muchos dicen que pocos son los llamados, usan este versículo, ¿no? Muchos son los llamados y pocos los elegidos, ¿no? Entonces, que me diga quiénes son los elegidos. Hay una doctrina que se llama la doctrina de la elección. Tiene que ver con lo mismo, la predestinación. Entonces, para esto, encajando estos dos temas en el mismo tema que estoy mencionando en el día de hoy, necesitamos ir parte por parte e ir entendiendo la forma en cómo es que Dios trabaja, la forma en cómo es que Dios actúa en nuestras vidas, cómo es que Dios actúa para con el ser humano y cómo Dios está trabajando con la iglesia el día de hoy. Cuando logramos entender esto, ya no es una doctrina que sea difícil para nosotros, ya no es una doctrina que sea compleja para nuestra vida como cristianos. Pero vuelvo y reitero, hoy no veremos toda la doctrina de la predestinación porque sería imposible explicarle la forma en cómo Dios trabaja en solamente una sola clase. Tiene que ser por partes, tiene que ser dividiéndolo prácticamente en la forma en cómo Dios trabaja y de esa manera lograremos entender la forma en cómo Dios actúa para con nosotros. Amén. Solamente de esa forma, porque soltar toda la información en una sola clase, pues es muy probable que muchas cosas queden en el aire, muchas dudas queden despiertas en su mente, en su corazón, y de alguna manera no logremos aterrizar el tema de la manera que es correcta. ¿Está conmigo, familia? Muy bien, vamos a ir al primer punto entonces. Muy bien. El primer punto dice una prueba en que nosotros vemos el principio de la elección operando en el Antiguo Testamento. Vamos a ver una prueba de cómo es que Dios trabaja con lo que es el tema de la elección desde el Antiguo Testamento. ¿Vale? Muy bien. La palabra del Señor nos enseña que Dios eligió a Abraham. ¿Se acuerda cuando estaba Abraham allá en Ur de los Caldeos con su familia? Entonces Dios
llama a Abraham y lo elige a él. Pero ¿por qué no eligió a otro hombre? ¿No? A lo mejor no a Abraham, sino a lo mejor a Francisco, a lo mejor. Existía un Francisco por ahí vecino de Abraham, ¿no? Abraham no era cristiano, Abraham no seguía prácticamente alguna ley, porque no existía la ley todavía. Abraham no caminaba bajo un evangelio como el que usted y yo caminamos el día de hoy, sino que dice la palabra que Abraham pertenecía a una nación o a un lugar llamado Ur de los Caldeos, y era un lugar donde había gente gentil. Abraham era un gentil. Abraham no podemos decir que era un judío, que era un miembro de la nación de Israel, porque en ese tiempo todavía en Israel ni siquiera existía. En ese tiempo ni siquiera existía prácticamente el judío. No existía prácticamente en ninguno de esos lugares que el día de hoy conocemos y que están mencionados en la palabra del Señor. Sino más bien dice la palabra del Señor que Abraham, perteneciendo a una nación gentil, viviendo con una nación que tenían costumbres prácticamente que no eran agradables ante los ojos de Dios. Entonces, tanto tenían ídolos como hacían prácticas que no eran propias, prácticamente, o que el día de hoy conocemos que no son propias de un hijo de Dios. Pues Abraham pertenecía a una nación así. Y Dios puso sus ojos en Abraham y le dijo: a ti te he elegido el día de hoy, por lo tanto, Abraham, sal de la casa de tus padres, de la tierra de tu parentela, al lugar al que yo te mostraré. Desde ese momento Dios está mostrando un principio de lo que es la doctrina de la elección. Es decir, eligió a un hombre dentro de muchos que había alrededor de él. Amén. Hoy podemos decir que Dios lo eligió a usted. Sí, porque dentro de muchas personas que usted conoce, dentro de muchas personas en las que usted habita su entorno, ¿verdad? A usted el Señor lo eligió para ser salvo. ¿Está trabajando la doctrina de la elección en este momento, sí o no? Claro. La doctrina de la elección está para con nosotros. Por ejemplo, hay quienes son parte de una familia que la familia ni siquiera es cristiana. Pero de toda la familia solamente hay un cristiano y a ese el Señor lo eligió para que conociera su palabra. Ahora, ¿es doctrina de elección esto? Sí, es doctrina de la elección, porque Dios eligió a estas personas para que de alguna manera conocieran su palabra, su evangelio y caminaran en el plan y el propósito de nuestro Dios. Ahora, vamos a ir al siguiente punto. El Señor, cuando elige a Abraham, no es que él haya despreciado a las demás naciones que estaban alrededor de él. Y esta parte hay que entenderla también porque Dios trabaja en dos sentidos. Trabaja en un sentido en el cual elige a unos para que sean salvos. En este caso, elige a Abraham para que forme una nación, pero a las demás naciones no es que Dios las haya despreciado, sino que también tienen un trabajo específico. Usted recuerda cuando Abraham comienza a surgir, ¿verdad? Como una nación, comienzan a multiplicarse, comienza a haber esta procreación, cuando Dios ya le permite tener su hijo Isaac, ¿verdad? Y comienzan a crecer como una nación. Entonces, de alguna manera, las demás naciones que rodeaban al pueblo de Israel tenían un propósito en el cual Dios los estaba usando a ellos para con el pueblo de Israel. Claro, los usó a ellos para que de alguna manera asediaran al pueblo de Israel, para que estuvieran contra el pueblo de Israel, e incluso muchas de las veces fueron en contra del pueblo de Israel y de alguna manera les atacaron y fueron enemigos del pueblo de Israel. Amén. ¿Está conmigo, familia? No sé si hasta aquí estamos bien, o le despierta alguna duda en su mente, ¿verdad? Ahorita vamos a ver el primer punto de lo que es elección. Por ejemplo, vamos a meternos un poquito más a fondo a la elección, ¿no? ¿Qué pensaría usted hablando de Faraón? Un hombre que tuvo su corazón duro, en 10 ocasiones endureció su corazón, ¿verdad? E incluso la palabra dice que Dios mismo endureció el corazón de Faraón para que fuera terco, Entonces, el Señor lo eligió para que se perdiera. Decimos no, hay algunos diremos que sí, ¿verdad? Pero Faraón se perdió. ¿Se perdió sí o no? Ok, vamos a Judas. Judas está ahorita en el cielo, allá con Pedro, tomándose una copita de agua. Está disfrutando de los árboles frutales allá en el paraíso. Entonces,
Dios eligió a Judas para que se perdiera. Es elección, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo sé que esta doctrina, ahorita lo que estoy planteando, ¿verdad? A lo mejor va a despertar más dudas en su mente, pero está bien, porque si cuestionamos el punto y comenzamos a indagar en él, vamos a lograr comprender a mayor magnitud del tema. Lo comprenderemos de tal manera que podremos saber la forma en cómo es que Dios trabaja. Por eso le decía yo, explicar el tema de predestinación en su 100% el día de hoy no va a ser posible. Tenemos que dividirlo en partes para que podamos entenderlo. Entonces, primero hoy veremos lo que es elección. Después estudiaremos lo que es la omnisciencia de Dios y después ya veremos los demás temas derivados. Pero es importante que comencemos a ver cómo es la cuestión de la elección. Dios elige. Sí, Dios elige, ¿no? No quiero aventajarme un poquito más de ello al siguiente punto, porque la verdad siento que de información vamos a estar sobrecargados, ¿no? Pero sí es importante que ahorita veamos cómo es que Dios trabajó en ese punto. Por ejemplo, Faraón. Dios le elige para ser un instrumento en el cual nuestro Dios se glorificara, aún usando y eligiendo a un hombre y poniendo duro su corazón para que Dios fuera manifiesto en el momento en el cual Él tenía que manifestarse y las formas que tenía que trabajar para que la gente pudiera darse cuenta de un Dios todopoderoso que tiene capacidad para hacer, para crear y para llevar a cabo cualquier acción que a Él le plazca, ¿sí? Si Dios no hubiera usado a Faraón, si no lo hubiera elegido para que sea el hombre que tuviera cautivo al pueblo de Israel, si Dios no hubiera elegido a ese hombre para que su corazón hubiera sido endurecido, si Dios no hubiera elegido a ese hombre para que 10 veces se negara en dejar de ir al pueblo de Israel, prácticamente Dios no hubiera podido manifestar su poder, no hubiera podido manifestar su gloria para con aquellos pueblos de aquel tiempo, incluso para el pueblo de Israel. Amén. Imagínense, primera acción que el Señor hace, ¿no? Llega y le dice a Faraón, Moisés, y dice, ¿sabes qué? Deja salir a mi pueblo, me manda el gran yo soy, deja salir a mi pueblo a que celebre fiesta en el desierto, y él simplemente se niega y dice que no. Y en ese momento comienza una lucha, ¿no? Entre lo que eran los magos de Faraón contra el poder de Dios. Y entonces ahí vemos, si no mal recuerdo, creo que era Jabes y Jambres, los magos que llegaron ante Faraón. Si no mal recuerdo, si no soy mal, corríjame. Pero llegan estos hombres delante de Faraón y entonces convierten unas ramas en serpientes, ¿no? Y entonces dicen, ¿quieres hacer esto así, así? Pues bueno, vamos a hacerlo de otra manera también, ¿no? Entonces la serpiente de Moisés, que se había convertido, la vara de Moisés que se había convertido en serpiente, es la palabra que esa serpiente devoró a las otras dos y luego la vara volvió a su forma natural, ¿no? Como normalmente Dios la había formado. Convierte el agua en sangre, hace llover del cielo fuego, ¿no? Hubo cuestiones de ranas, cuestiones de piojos, las 10 plagas que hubo en el pueblo de Egipto, ¿no? Entonces, de alguna manera, Dios en ese momento manifestó su poder para con el pueblo de Israel, demostrándoles que Él estaba de alguna forma actuando a favor de ellos. Pero todo comenzó en el punto de la elección. Un pueblo elegido, un hombre endurecido en su corazón y una nación que había sido elegida para que fuera el asedio contra el pueblo de Israel. Contra el pueblo de Israel, porque todo el tiempo los tuvieron como esclavos, todo el tiempo los tuvo prácticamente como personas que estuvieran como capataces encima de Israel, poniéndolos a trabajar horas extras. Y cuando comenzaron a ver que el pueblo comenzaba a multiplicarse y comenzar a crecer, ¿qué fue lo que implementaron ellos? Están creciendo. Quiere decir que tienen mucho tiempo, ¿no? Para estarse multiplicando. Pues entonces agarrémosles y vamos a duplicarles el trabajo. Entonces les ponen más trabajo y de alguna manera los tienen prácticamente cansados, los tienen totalmente esclavizados. Pero todo esto sucede desde el punto en el que Dios permite que esto suceda. Entonces los tiene como esclavos, los tiene a los otros como dueños del pueblo de Israel, pero elige a este hombre
para que esté de alguna manera siendo el que encabeza el asedio contra el pueblo de Dios, ¿no? Pero Dios eligió un pueblo, Dios eligió un pueblo. Así como ha elegido a un remanente en el cual hoy somos contados como la iglesia de Cristo. Amén. Recordemos que también la palabra del Señor dice, y el apóstol habla bien enfáticamente, dice, estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No eran de nosotros. ¿Por qué razón no eran de nosotros? Bueno, porque en su corazón y en su mente nunca tuvieron un arrepentimiento genuino y por lo tanto no pertenecían o no eran parte de ese pueblo o de ese remanente. Estaban con ellos, convivían con ellos, a lo mejor hasta hablaban como ellos, pero en su corazón había algo que todavía no era parte de los que eran del pueblo de Dios. Amén. Vamos a otro punto más de lección. Cuando el pueblo de Israel sale al desierto a celebrar la fiesta del Señor, el Señor comienza a hablar bien enfáticamente con el pueblo de Dios, comienza a tratar con ellos. Incluso en el desierto el Señor les promulga o les da el decálogo por Moisés. ¿Sabes qué, Moisés? Esos son mis 10 mandamientos, dáselos a mi pueblo. Y sobre esos 10 mandamientos el pueblo tiene que caminar y tiene que de alguna manera comenzar a desempeñarse para cada día ser mejores. Dentro de esos mandamientos estaba: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, prácticamente con todo lo que eres, y tienes que amarlo a Él únicamente, ¿no? Porque tu Dios es fuerte y celoso, bla, 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 ¿no? Después venía el segundo mandamiento, donde amarían al prójimo, ¿no? Era amar al prójimo como a uno mismo, que después se menciona de manera muy enfática en el Nuevo Testamento. Pero cuando el Señor les promulga o les da el mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todas tu mente, Dios es fuerte y celoso, y esto y lo otro, que no tolerará la maldad de los padres, de los hijos, se sabe el pasaje, ¿no? Bueno, entonces cuando el Señor les promulga este mandamiento, era por una simple y sencilla razón. Era la nación de Israel. Escúcheme bien esto. ¿Todos entraron a la tierra prometida? No. Pero eran los elegidos de Dios. Eran los elegidos de Dios. ¿Y por qué no todos entraron a la tierra prometida si todos habían sido elegidos por Dios? Desde mucho tiempo atrás, desde Abraham. Dios le dijo a Abraham: Abraham, de ti levantaré una nación que será grande, innumerable, incontable prácticamente, que será prácticamente tan grande como las estrellas del cielo, como la arena del mar. No la podrás contar. ¿Sí? Aquí hay un misterio, o hay prácticamente algo que tenemos que prestarle atención. Cuando se refiere a será tan grande como las estrellas del cielo y será tan grande como la arena del mar. Ojo, es decir, unos pertenecerán al reino de los cielos, pero otros pertenecerán al reino de la tierra, es decir, a las tinieblas. No querrán absolutamente nada con Dios, pero habrá unos que saldrán de ti, de tu simiente, que sí querrán ser parte de mi pueblo, que sí querrán ser mis hijos, que se comportarán como hijos, que van a preferir lo que yo doy a lo que la tierra les puede brindar. Entonces es por eso que hay esta analogía o esta simbología en la que Dios le da a Abraham. Entonces algunos serán como las estrellas de los cielos, es decir, serán mi pueblo, pero también de ti saldrán unos que serán como la arena del mar y ellos no querrán nada conmigo. Entonces, estás eligiendo a un hombre de una ciudad gentil. Dios eligió a un hombre de una ciudad gentil. Eligió a ese hombre para que de él saliera una gran nación. Pero de esa gran nación que saldría de Abraham, muchos no pertenecerían al pueblo de Dios. Muchos no pertenecerían y serían parte del reino de Dios, sino que muchos de ellos prácticamente por elección, porque Dios hizo la elección, muchos estarían lejos de Dios y otros estarían de la mano de nuestro Dios. ¿Hasta aquí estoy siendo claro con el punto de la elección? ¿Sí? Entonces, cuando Dios hace esta forma de trabajo, no es que Dios sea injusto. Dios hace lo que es correcto y Dios siempre va a actuar en justicia para con nosotros. ¿Sí?
Dios siempre va a actuar en justicia para con la humanidad. Oiga, pastor, pero aquí en esto de la elección y todo esto, ¿juega un papel o un rol importante lo que es libre albedrío? Sí, y la voluntad del hombre. Sí, sí juegan un papel importante lo que es libre albedrío y lo que es la voluntad humana. Juegan un papel y un rol muy importante. Pero hay ciertos puntos donde el libre albedrío y lo que es la voluntad humana no pueden ejercer por sí mismos, inclinándose hacia Dios. Ahorita vamos a ver un poco de eso cuando sea el tema de la predicación. Indagaremos un poco de la condición del ser humano. Pero yo le quiero hacer una pregunta en este momento a usted y me gustaría que usted me respondiera o se respondiera a sí mismo con mucha sinceridad. Yo entiendo que muchos de aquí nacimos en el Evangelio, ¿no? Nacieron en el Evangelio. Por ejemplo, nací en el Evangelio, ¿sí? Nacías en el Evangelio, muy bien. Pero hay quienes no nacimos en el Evangelio. ¿Usted viene de cuna cristiana, mi hermano? ¿Sí? ¿Vienes de cuna cristiana? No. Yo tampoco, hermana, tampoco. Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta sería esta. ¿Será acaso que por mi libre albedrío y mi voluntad de ser humano es que yo llegué al Señor? ¿Que yo vine al Señor? O sea, yo como ser humano pude venir al Señor solo. La realidad es que no. Ningún hijo de Dios que el día de hoy se encuentra dentro del cuerpo de Cristo, ninguno de nosotros pudiésemos haber venido al Señor por voluntad propia. Porque dice la palabra del Señor, no hay bueno ni aun uno. No hay quien haga lo bueno prácticamente. No hay quien practique el bien, sino que nuestro corazón de continuo está inclinado a hacer ¿qué? El mal. El mal. No hay bueno ni aun uno. Entonces, ¿cuál sería la forma entonces en la que el ser humano pudo venir a Dios si por nuestra voluntad no podíamos y tampoco por nuestro libre albedrío? ¿Cuál fue la única forma que pudimos venir al Señor? ¿Sabe cuál? La elección. La elección. Porque Dios nos eligió. Y cuando nos eligió, nos llamó. Y cuando nos llamó, nosotros volteamos a verlo. Y así fue como venimos al Señor y fuimos atraídos con lazos de amor a su palabra, a su camino, y por la elección es que somos hijos de Dios. Es que somos hijos de Dios. Este es el primer punto del tema que estamos viendo. Y no sé si a usted le está pareciendo interesante, pero lo que viene es más interesante todavía más. Porque este es el principio, el primer punto para poder tratar lo que es la predestinación. ¿Sí? Muchos dicen y tratan la predestinación como que ya fui elegido por Dios, entonces soy salvo, siempre salvo, y a eso se les llama hipercalvinistas. Cuando se vuelven hipercalvinistas, ellos creen que pueden hacer todo lo que se les venga en gana y nunca van a perder la salvación. Déjenme decirles, las personas que piensan así nunca han sido salvas. Simple y sencillamente nunca han sido salvas. ¿Por qué? Porque qué mentalidad reprobada. O sea, obviamente están reprobadas y van a pensar así, pero qué mentalidad que ha sido transformada por Dios va a pensar de esa forma. Dígame, ¿qué mentalidad que ha sido transformada por Dios va a pensar de esa manera? Dígame, ¿cuántas veces usted ha querido tirar la toalla dentro del camino del Señor y al día siguiente ahí está otra vez en la Biblia, ahí está otra vez en la iglesia, ahí está otra vez orando, ya está pidiéndole perdón al Señor? Ay, perdóname porque no quería nada contigo y mira, te necesito. ¿Cuántas veces no hemos querido aventar la toalla y el Señor prácticamente volvemos otra vez a sus caminos? Nos da ese remordimiento, esa conciencia, con esa alerta y de alguna manera volvemos a la iglesia, volvemos al Señor, volvemos a su palabra, volvemos a la oración. ¿Será acaso que es porque la mente de esa persona ha sido transformada? Claro, claro. Porque aquella persona que está dentro de la iglesia y simplemente decide tirarse a perder e irse a tirar un tour allá por el mundo y irse por acá y por allá, ¿será acaso que su mentalidad fue transformada? No. La realidad es que no. La realidad es que no. Porque aquel que ha sido transformado por la palabra del Señor, que ha sido transformada su mentalidad, que sufrió esa metamorfosis que habla Romanos 12,
y que transformó su entendimiento, que transformó prácticamente, permitió que el Señor transformara todo su ser, esa persona jamás se va a apartar de la mano de Dios. Que ahí se va a cumplir lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. A los que me diste, ninguno se perderá. Ninguno se perderá. Así es. Y así funciona esto. Esto es prácticamente parte de lo que es la doctrina de la predestinación, la doctrina de la elección. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, es importante que entendamos este primer punto, que Dios es quien elige. ¿Sí? Dios es quien elige. Miren, si Dios de alguna manera permitiera que el hombre fuera quien tomara esas decisiones y que el Señor prácticamente permitiera que por libre albedrío, que por esto, y Dios no conociera en lo absoluto todas las cosas, yo le aseguro que tanto Faraón como Judas tendrían derecho de reclamarle al Señor y decirle, hey, pues es que tú lo elegiste a Él, nada más a Él, y a mí me estás mandando a que me pierda eternamente. Entonces Él tuviera prácticamente el derecho de reclamarle a nuestro Dios acerca de esto. Pero de alguna manera, vuelvo y reitero, este primer punto de la elección debemos de entenderlo para poder entender el siguiente punto. Cuando entendamos lo que es la omnisciencia de Dios, cómo es que trabaja la omnisciencia de Dios, no solamente es que Dios conozca los eventos futuros, no solamente que Dios conozca lo que va a pasar el día de mañana, lo que va a pasar en 100 años, o que Dios ya conozca lo que va a pasar al final de todos los siglos. No solamente es que Dios conozca eso, es que Dios conoce todavía mucho más de lo que nosotros entendemos que Dios conoce. Y cuando nosotros logramos entender el atributo de nuestro Dios, que es la omnisciencia, prácticamente esa capacidad que Él tiene para conocer todas las cosas, es donde podemos lograr entender con mayor claridad el punto doctrinal de la predestinación y la elección del pueblo de nuestro Dios. Amén. Solamente es así. Solamente es así. Por eso yo le decía que este punto de la predestinación es uno de los temas más polémicos en la iglesia. Es uno de los temas más debatidos en la iglesia. Es uno de los temas más complejos para que la iglesia lo comprenda. Pero realmente conociéndolo y marcando las pautas de pe a pa, no va a ser difícil que nosotros logramos entenderlo. Porque a la luz de la palabra lograremos ver la forma en cómo es que Dios trabaja con todo ello. Amén. ¿Está conmigo? Muy bien. Ahora, ¿por qué los pueblos, si Dios eligió al pueblo de Israel, por qué Dios permitió que tantos pueblos, tantas naciones estuvieran contra ellos? ¿Por qué Dios permitió que tantas naciones los asediaran, los esclavizaran, incluso los deportaran, ¿no? Los exiliaran de su propia tierra y se robaran a las mujeres y a los niños, ¿no? Recuerda esa parte donde se robaron a las mujeres y a los niños, y creo que era en el tiempo de David, si no mal recuerdo, y entonces fueron y rescataron prácticamente a todo el pueblo, ¿no? Y pum, vámonos, todos van para atrás. De alguna manera fueron momentos tan difíciles que enfrentaron el pueblo de Israel, momentos dificilísimos. Pero entonces Dios, ¿por qué permitió eso? Bueno, porque Dios eligió a esas naciones para que esas naciones enseñaran a Israel cómo debería ser su forma de caminar. Recordemos que Israel sufría ese tipo de situaciones porque había mucha idolatría dentro de ellos todavía. Dice la Biblia que después de que ellos estuvieron 40 años divagando en el desierto, dando vueltas, unas que salieron de Egipto, dice la palabra que en ellos todavía estaban los dioses que habían adoptado de Egipto. El libro de Amós, del profeta Amós, dice que Israel, debajo de sus vestiduras, tenían guardados a esos dioses que habían sacado de Egipto. Los tenían ahí guardados, y de alguna manera, cuando prácticamente son detectados esos dioses, son exhortados para que los tiren, y el pueblo de Israel renunció a ello, a tirarlos, a renunciar a esos dioses. Incluso estando dentro ya de la tierra prometida, aunque entró una nación muy joven, ¿verdad?, tenían la tendencia de adoptar otros dioses de otras naciones, porque vemos que comienzan a crecer y comenzaron ellos de alguna manera a tener cercanía con mujeres de otras naciones, de otras creencias, de otras costumbres, y de alguna manera eso fue lo que fue llevando al pueblo de Israel en decadencia.
encontramos el libro de los Reyes, ¿no? Nada más el libro de los Reyes menciona a uno de ellos que fue recto en todos sus caminos, ¿no? Quien fue Ezequías. La palabra Ezequías, no. ¿Qué llamar tú? Ezequías. Sí, fue Ezequías. Oh, lo estoy confundiendo con el otro que le dieron 15 años más de vida, ¿no? Pero dice la Biblia que él fue recto en sus caminos y corrigió a la nación de Israel y quitó los dioses y los altares paganos y los quitó de todo el pueblo de Israel. Y de alguna manera él hizo lo recto ante los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, todo eso prácticamente está registrado en el libro de los Reyes y las crónicas también va a haber varios de ellos. Pero este pueblo de Israel, Dios elige a estas naciones paganas para que puedan hacer entrar en cintura al pueblo de Israel. Fue prácticamente como algo que Dios usó y usaba de manera continua para hacerles entender, ¿no quieres entender por este lado? Pues te va a venir maldad. Usted recuerde, échese memoria al Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel estaba bien, todo iba bien. Todo era bendición, había alimento, no había guerras, había abundancia, había esto, había aquello. Pero cuando el pueblo de Israel comienza a decaer y comienza a inclinarse a la idolatría, comienza a inclinarse a costumbres que no son buenas, entonces la decadencia espiritual del pueblo de Israel comenzaba a verse en los asedios que venían los pueblos paganos a atacarlos a ellos. Y es así como el Dios comienza a tratar, vuelvo y repito, esta elección. Dios elige esas naciones para que ataquen a Israel y para que ayuden a Israel de alguna manera a entender lo que estaban haciendo mal. Amén. ¿Está conmigo, familia? Bueno, entonces, entendiendo este punto de la elección, que todo tiene un propósito en Dios, todo tiene una forma de ser, nada está al azar, nada está sin propósito, nada está porque, ¿quién se le ocurrió o quién dijo esto? Sino que todo está en un perfecto orden marcado por nuestro Dios y las cosas que Dios hace siempre tendrán un propósito. Siempre tendrán un propósito. ¿Ven? Entonces, en este punto de la elección no es la excepción. Dios con un propósito tuvo a Faraón en esa posición. Dios con un propósito eligió a Abraham. Dios con un propósito eligió a Judas para que fuera que entregara al Señor Jesús, ¿verdad? Dios con un propósito eligió a esas naciones para que fueran prácticamente a atacar al pueblo de Israel. Y Dios con un propósito lo eligió a usted y me eligió a mí y eligió a todos los miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, prácticamente para que fuéramos salvos. Pero todo fue a raíz de la elección. ¿Sí? Ok, hasta aquí en este punto de la elección yo lo voy a dar por culminado. La siguiente semana estaremos viendo la continuación de lo que es la predestinación. Hoy vimos elección. La semana que viene estaremos estudiando lo que es la omnisciencia de nuestro Dios. ¿Ven? ¿Está conmigo, familia? Hoy vamos a dar por terminado el día de hoy el en vivo, ¿verdad? Agradeciendo a las personas que estuvieron con nosotros el día de hoy. ¿Ven? Esperando que estén con nosotros la próxima semana con la ayuda del Señor.